pueblo libre. Así que le vamos a recibir a él un cálido aplauso. Él estará compartiendo el tema cómo superar el estancamiento de una iglesia. Buenos días, amados pastores y consiervos en el Señor. Bueno, gracias por la oportunidad de poder compartirles. En realidad, he tratado de resumir en algunos principios experiencias de algunos años. He podido recoger de mi tiempo de asistente, porque fui asistente con el pastor Chávez ahí en la iglesia del INSE, justamente cuando la iglesia sufrió una crisis. Se fueron muchos hermanos, muchos líderes, y dentro de los que quedamos valientemente ahí en la iglesia, pues pastor me dio el privilegio de acompañarle, su ministerio me llamó para ser pastor de jóvenes. Así que agarré un grupo de jóvenes allí, en medio de la crisis de la iglesia. La segunda oportunidad que tuve de poder servir al Señor ya como pastor encargado, titular, fue en la ciudad de Arequipa. Y también me tocó la oportunidad de empezar en un momento de una crisis de la iglesia. Por razones de resumir la historia, pues también encontré una iglesia en crisis económica, y también el liderazgo estaba desalentado porque su pastor, que estaba antes que mí, un buen hombre de Dios y es el que me presentó, pues por alguna razón le pidieron también que salga y la iglesia se quedó choqueada, ¿no? Y la tercera iglesia donde estoy ya algunos años sobreviviendo, valientemente y por gracia de Dios sostenido ahí en la iglesia. El Señor me ha permitido estar ya 14 años en esta iglesia. Fue pues una iglesia que estaba de crisis en crisis, ¿no? No sé si usted ha tenido experiencias parecidas en su país, pues los pastores allí, titulares o al frente de la iglesia, se les pedía su renuncia o renunciaban cada 3 años, cada 2 años, cada 4 años al final. Y entonces, y justamente entré a la iglesia cuando hubo una crisis muy fuerte ahí. Me importaron de la República Independiente de Arequipa para venir a hacerme cargo, por la gracia de Dios, de esta iglesia de Pueblo Libre. Entonces, lo que yo les voy a compartir son algunas cosas que he podido recoger y aprender, aunque a la luz de la palabra del Señor, pues espero que usted pueda recibir alguna inspiración, si es que usted ha vivido alguna crisis o está viviendo o está experimentando la necesidad de que su iglesia de un momento de estancamiento pueda avanzar en el plan y propósito de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿me permite orar? Sí, acompañarnos delante del Señor en un momento de oración. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir el día de hoy con nuestros amados consiervos algunas de las lecciones aprendidas, Señor, a la luz de tu palabra y también de lo vivido en las iglesias en las cuales tú me has permitido servirte. Gracias por la oportunidad, Señor, que tengo de poder compartir aquello que tú, Señor, has puesto en mi corazón. Ruego la ayuda y el auxilio de tu presencia, renovándonos, desafiándonos, inspirándonos, verte obrar, como se compartió hoy, que tú seas la causa principal de nuestro ministerio y servicio para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, no sé si me van a permitir transmitir las diapositivas. ¿Hay alguna forma de conectar mi computadora o así nomás? Porque también tienen allí un resumen en el papel. ¿Llegará o no?
puede. Bueno. El monitor. Así es la tecnología. Ingrata, ¿no? No sabe que hay momentos que la amamos y nos traicionan. Bueno, creo que es una pregunta que a todos los que estamos ejerciendo el ministerio nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Cómo puedo superar el estancamiento de mi iglesia? Es una pregunta muy específica que me hizo estar pensando por algunos días si podría yo expresarlo más allá de la experiencia de la luz de las Escrituras. Y debo partir de la definición del diccionario de lo que significa estancamiento. Según el diccionario me dice que estancar tiene que ver con detener el curso de un líquido. Y la otra parte es detener el desarrollo de un proceso. Y yo creo que todos nosotros anhelamos que nuestra iglesia crezca, no esté estancada, que no se detenga, que no retroceda, sino por el contrario, avance. Pero para mí fue muy, clarificador entender que el estancamiento tiene que ver con detener el desarrollo de un proceso. Porque así lo he entendido yo en el ministerio. La iglesia crece en procesos, en etapas. No me ha ocurrido lo que anhelaba y todo pastor ora, como lo ha explicado Jesús Londoño, de que se levante uno y su iglesia de pronto aparezcan 3,000 creyentes, ¿verdad? No me ha ocurrido eso a lo largo del ministerio, pero he entendido sí, con claridad, que Dios quiere que yo entienda que el desarrollo, madurez, crecimiento de la iglesia tiene que ver con un proceso. Es más, cuando el Señor Jesús le habló a sus discípulos sobre dos tareas importantes que ellos debían entender en cuanto a la misión que ellos deberían cumplir, habían dos cosas que yo creo pueden ayudarnos a estar introduciéndonos en el tema. En primer lugar, quiero hablarles lo que yo entiendo de la pasión de Cristo por su pueblo, por su iglesia. En Mateo 9, versículo 35 al 38, dice que Jesús vio a su pueblo como ovejas sin pastor. Ovejas que necesitaban ser orientadas, dirigidas según los propósitos de Dios. Y allí yo entiendo el amor, la pasión, el desafío que el Señor puso, en el corazón de sus discípulos. Ver la necesidad de su pueblo de ser dirigido y orientado. El segundo aspecto que creo Jesús le encargó a sus discípulos, es la misión. La misión. Por eso les encargó con toda claridad ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo supero yo, en síntesis, de manera sencilla, el momento que puede estar viviendo mi iglesia? Con pasión y con misión. Es decir, amar al pueblo de Dios que ha encargado bajo mi liderazgo y dirigirles hacia la misión de Dios, ir y hacer discípulos. Ahora, llegar a estas dos sencillas conclusiones y definiciones bíblicas de la tarea que nosotros tenemos que hacer, me lleva a reflexiones más profundas de la palabra de Dios. Pensé que uno de los profetas del siglo 7, Habacuc, podría darme una pauta
de lo que podría ser la condición espiritual del pueblo de Dios. Entender la necesidad de nuestros tiempos. Habacuc, allí en el capítulo 3, versículo 2, nos recuerda una oración que posiblemente hemos hecho muchos de nosotros delante del Señor. Capítulo 3, versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra, y ustedes saben lo que sigue, y temí. Oh Jehová, ¿qué dice? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Fíjese que no dice mi obra, sino dice tu obra en medio de los tiempos. Ahora, el tiempo que estaba viviendo Habacuc como profeta era un tiempo de confusión, de dudas de la intervención de Dios. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 al 4, se da cuenta que su pregunta es: Dios, ¿dónde estás? Yo estoy aquí como profeta luchando en medio de tu pueblo, enseñándole tus verdades, pero parece que tú no actúas, parece que tú no obras, parece que tú no respondes mis oraciones, porque hay corrupción, hay injusticia, hay idolatría. Señor, ¿dónde estás? Eso es, digamos, parte de los sentimientos de Habacuc. Él sentía que su liderazgo y la vida espiritual del pueblo se estaba desintegrando, se estaba desmoronando. Entonces, cuando uno lee esta oración del capítulo 3, versículo 2, cuando dice: oí tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra, a mí me lleva a pensar en esas dos cosas que les dije al inicio, de instrucción del Señor Jesús a sus discípulos. Mi pueblo está como ovejas sin pastor, y ustedes tienen que hacer esta tarea, ir y predicar el evangelio. Ahora, esta pregunta y esta oración planteada de parte de Habacuc al Señor para que actúe, para que obre, a mí me lleva a pensar que lo que pide Habacuc no son cosas raras. Habacuc está pidiendo la intervención de Dios, y esta palabra aviva, ha sido usada por el pueblo evangélico por siglos para entender o definir lo que han experimentado como algo que han llamado un avivamiento. Un avivamiento. De ahí viene la palabra avivamiento, ¿verdad? Ahora, para mí, según he estudiado esta palabrita, aviva, viene de una palabra hebrea que ni sé cómo se lee, la verdad. Pero la definición de esta palabra, aviva, tiene un principio: vivir, avivar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, vida, vivificar. Es decir, la definición de esta palabra desde el original me dice que Habacuc estaba pidiendo que su pueblo vuelva a vivir, vuelva su pueblo a tener en medio de los tiempos que ellos estaban viviendo una manifestación poderosa de su relación entre su pueblo y Dios. Ahora, en ese sentido, Habacuc no recibió exactamente la respuesta que él esperaba. Porque en el capítulo 1 entendemos que la respuesta de Dios no fue: voy a avivar a mi pueblo como tú estás pidiéndome, sino como yo en mis planes eternos he escogido.
capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que la manera que Dios escogió para santificar y consagrar y hacer volver a su pueblo hacia Él fue levantar al gran imperio babilónico. Pero aún así, Habacuc es el que nos recuerda que a pesar que su pueblo estaba en una condición espiritual pésima y él buscaba que Dios intervenga, a Habacuc le costó aprender que Dios sí iba a intervenir, que Dios sí iba a resolver el problema de ese momento de su pueblo. Por eso cuando termina este hermoso libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, encontramos la expresión de lo que él resumió y después Pablo lo repitió en varias epístolas. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso en la vida de Habacuc? Pues ahí están los versículos 17 al 19. Aunque la higuera no dé renuevos ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Le costó aprender a Habacuc? Sí, le costó aprender. Entender que el plan de Dios era diferente al de él, también. ¿Me costó a mí aprender que los planes de Dios eran diferentes para mi ministerio? Sí. ¿Me costó entender que lo que Dios quería hacer a través mío o conmigo o con otros a mi lado, como mi equipo pastoral, en estos largos años de ministerio, de lo que Dios quería hacer en mi iglesia? Sí, me costó también aprender. Dios ha actuado de la manera que Él nos ha guiado y dirigido aún los cambios y procesos que he vivido en mi propia iglesia. Ahora, quiero ir al aspecto práctico de estos principios que estoy compartiendo. Dios está en el control y dirección de su voluntad sobre mi vida. Pero, si yo quiero saber si mi iglesia estaba estancada, por lo menos hay 7 cosas que yo he podido identificar que fueron aspectos que se identificaron y notaron en mi propia congregación. Para los que conducen vehículos, saben este refrán o este aspecto de los que tenemos un vehículo y lo conducimos. No tenemos una visión total hacia la parte de atrás del vehículo. Los espejos siempre tienen una zona ciega. Sabes que de pronto te sorprende alguien por ahí, se te cruza porque no lo viste exactamente en el espejo. Hay una distancia con nosotros que a veces no lo ves. Y eso también pasa en la iglesia. A veces hay cosas que tú no las ves, tú no las notas, no las identificas. Pero si te ayuda, algunas zonas ciegas que pude identificar en mi iglesia, aquí van algunas. Pude encontrar que había una pérdida de pasión por alcanzar a los perdidos. Como que se perdió interés en la salvación o comunicar y compartir la fe de parte de los creyentes en aquel momento de crisis. Como que se comenzó la iglesia a mirar a sí misma en lugar de mirar el plan de salvación de Dios. Si tú quieres identificar si tu iglesia necesita salir de un estado de estancamiento, entonces de pronto tienes que hacer la oración de Habacuc y que Dios te muestre qué necesitas identificar en tu iglesia. Segundo, hay pecados que se repiten dentro de la iglesia. Por un lado, que causan escándalo en el cuerpo de Cristo y dolor en el cuerpo de Cristo.
La gran tarea de la restauración de vidas que han sido dañadas por causa del pecado. La pérdida de comunión con Dios, ustedes saben que nos lleva de pronto a experimentar situaciones de pecado en la iglesia, que nosotros como pastores tenemos que buscar ayudar a estos hermanos. Tercero, la iglesia está estancada o sufre un tipo de estancamiento cuando hay algún tipo de división o fractura espiritual entre el liderazgo y los líderes comprometidos en la iglesia. Cuando hay un divorcio entre el liderazgo pastoral y los líderes que acompañan a los pastores, cuando no hablan el mismo idioma, cuando no hay un diálogo fluido entre ellos, allí hay cosas que hay que resolver y hay que arreglar. De pronto, otro aspecto que pude vivir también es cuando hay demasiada crítica hacia los pastores y su liderazgo en la iglesia. Yo empecé, debo decirle, a usar la computadora por el año 2000. Antes de eso, bueno, ahora sé de Word un poquito más, pero antes de eso, del año 2000, porque asumí esta iglesia en el 99, yo sabía muy poco de computación. Pero sí comencé a entender los efectos de los que ya sabían manejar la computadora, porque comenzaban a mandar mails a la iglesia de crítica hacia el liderazgo pastoral, comenzaban a mandar o dejar entre los ambientes de la iglesia cartas o notas de crítica hacia al pastor, los pastores, hacia mi persona, siendo que recién me conocían, ¿no? Yo decía, esta iglesia está enferma, porque ni siquiera me conoce y ya me está criticando sin conocerme. Algunos tal vez recordarán, antes usaba barba, no les gustaba mi barba. Me decían, mandaban notas que decían, por ejemplo, a este barbudo lo vamos a sacar, ¿sí? Este no va a durar. Bueno, por eso me saqué la barba. Pero así, críticas de esa naturaleza, ¿no? Por mails, por cartas, por papeles que dejaban. Otra cosa que pude notar, un desgano y apatía espiritual hacia la oración y hacia las disciplinas espirituales. ¿Sabe cuál fue mi primer contacto con esta iglesia que amo realmente? Y no se vayan a llevar una mala impresión de la iglesia de Pueblo Libre, porque es una hermosa iglesia. Ama a sus pastores, los respeta, los quiere, los apoya. Pero la primera impresión que yo tuve cuando llegué a la iglesia y el primero que me recibió fue un vigilante, el vigilante de la iglesia. Me detuvo en la puerta y me dijo, ¿a quién busca? Y yo le dije, bueno, busco al pastor de la iglesia. ¿Tiene cita? No tengo cita. Porque en ese momento estaba otro pastor a cargo de manera interina. Y me dice, ¿y usted quién es? Yo soy el pastor Roger Vergara. ¡Ah! Pastor, venga por aquí, pase. Decía, desde el recibimiento que tuve, experimenté, uy, aquí hay algo que tengo que resolver. Esa noche no me presenté como el pastor, la verdad nadie me esperaba. Fui al culto de oración con mi esposa y nos sentamos en la parte de atrás. Yo escuché en la quietud en la cual me senté porque quería escuchar a Dios. Quería buscar a Dios con este pueblo que todavía no me identificaba como su pastor. Eso estoy hablando del primer día que pisé la iglesia.
Dios me hizo ver a los que estaban delante orando, un grupo que no llegaba a 100 personas. Y Dios habló a mi corazón. Y Dios me dijo: esta es tu iglesia. Y sabe que eso produjo un quebranto en mi corazón de temor de Dios. No me presentó la iglesia de los domingos, porque usted puede ir a mi iglesia el día domingo y encontrar un culto que eso está casi lleno, con capacidad para 2,000 personas. Dios me presentó la iglesia que oraba, que buscaba al Señor, que buscaba y pedía que le den un pastor. Y ese día el Señor puso en mi corazón: esta es tu iglesia. Ese día me enamoré de mi iglesia. Ese día la asumí en mi corazón, porque debes saber que yo, cuando salí de la anterior iglesia, yo salí como me estaba divorciando, que la estaba abandonando. Ese era mi sentimiento, porque el ministerio en la iglesia anterior me había ido, creo yo, bien. Estaba contento con esa iglesia. Así que pedirme que la dejara para mí fue una ruptura de corazón. Pero entender que Dios me llamaba a amar a esta iglesia y servir a esta nueva iglesia y darle mi vida a esta iglesia, fue entender que la voluntad de Dios es así. No es como yo pensaba. No es como yo hubiera planeado mis próximos 10, 20 años de ministerio. Dios me trajo para servir en una iglesia donde el corazón de esta iglesia había estado quebrantado, dolido y dañado. Y Dios me dijo: esta es tu iglesia. Fíjese que cualquiera hubiera pensado que mejor me hubiera presentado a la iglesia de los domingos. Me presentó la iglesia, el remanente fiel, aquellos pocos que estaban buscando al Señor. Y sigo amando ese momento y sigo ahora asumiendo ese deseo de reencontrarme con esa iglesia que está en su corazón buscar al Señor. Debo decir algo más. No hay otro aspecto de identificar si tu iglesia está estancada. No hay liderazgo que se renueve en la iglesia. Hay pocos o nada de líderes nuevos que se involucran en el ministerio para el servicio en la iglesia local. ¿Qué significa eso? Que no hay liderazgo emergente, no salen nuevas canteras de líderes para la iglesia. Y no estoy hablando de pastores, estoy hablando de hermanos que se comprometen para servir en la iglesia. Pocos estarían dispuestos. Y debo decirle que para aquellos líderes que encontré en la iglesia de Pueblo Libre en un inicio, aparte de muchos que se fueron, los pocos que quedaron, obviamente les costó asumir un nuevo, kilometraje de servicio en la iglesia local, porque con ellos, identificándonos, hablando con ellos, que no fue fácil tampoco, con el liderazgo que quedó en la iglesia, poder asumir una nueva etapa. Porque llegué, aquí en Perú se dice este refrán: llegué a la olla de grillos. ¿Entienden eso? No sé si hay otros refranes por otros lados. Me metí en la boca del lobo. Es decir, estaba con un liderazgo que me criticaba y no sabía todo lo que yo quería hacer allí, y les costaba mucho al principio poder entendernos. Bueno, y el último, 7.
También una iglesia está estancada o puede tener un síntoma de estancamiento cuando hay demasiadas críticas o cuestionamientos a la palabra de Dios por seguir énfasis secundarios que se ponen de moda en el mundo evangélico. Es decir, comienzan a criticar el ministerio de la iglesia porque, oiga, pero allá hay un ministerio de alabanza extraordinario. Lo que tiene que la iglesia hacer es alabar eso. Yo recuerdo que en ese momento que llegué estaba de moda los 5 ministerios, ¿sí? Y los líderes se me acercaban, pero pastor, ¿por qué no tenemos aquí los 5 ministerios? Tenemos que hacer los 5 ministerios de Efesios. Entonces comienzan a cuestionar lo que tú enseñas, lo que tú compartes, cómo diriges la iglesia. Eso para mí fue también un síntoma de que necesitaba llevar a la iglesia por una renovación, por un avivamiento, una búsqueda de Dios. Ahora, ¿cómo asumir una iglesia que necesita ser avivada? Creo que esto también les puede ayudar. Ya les compartí todo esto. ¿Cómo asumir una iglesia que necesita ser avivada? Usted recuerda al apóstol Pablo encargando a Timoteo el liderazgo de la iglesia de Éfeso. ¿Recuerda, no es cierto? ¿Sí? Y la iglesia de Éfeso, o los principios doctrinales y pastorales y éticos de la iglesia de Éfeso son un modelo de eclesiología, de libros, de discursos que se dan. Pero hay 2 detalles que yo me quiero detener sobre la iglesia de Éfeso. Número 1, Timoteo recibe una exhortación de ánimo de parte de Pablo en la segunda epístola a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que recibiste por imposición de mis manos. No voy a reflexionar sobre el tema de la imposición de manos, eso lo dejo ya para ustedes. Pero aquí hay un detalle interesante sobre el pastor de la iglesia de Éfeso, sobre Timoteo. ¿Por qué le aconsejó que avive el fuego del don de Dios? ¿Qué estaba pasando con Timoteo? ¿Estaba desanimado? ¿Estaba de pronto enfrentando la situación crítica de su liderazgo porque tuvo que darle instrucciones de cómo debe ser el liderazgo de la iglesia? Timoteo no sabía cómo tratar bien a los ancianos y a los jóvenes. ¿Estaba recibiendo ese tipo de instrucciones en estas epístolas? Le habló sobre la oración, pero en especial la vida espiritual del pastor. Aviva el fuego del don de Dios. Y ahí la palabra griega, avivar, también tiene que ver con volver a encender. Y fíjese que no le está diciendo a Timoteo: encárgate de estas estrategias y de estas cosas. Primero le está diciendo: empieza en ti. Recupera lo que es la pasión. Recupera lo que es la misión de tu vida. Aviva el fuego del don de Dios que el Señor te ha concedido. En ese sentido, yo creo que el liderazgo pastoral es muy importante en una iglesia que necesita ser renovada. El pastor es el hombre clave para poder mantener el fuego de Dios, la pasión de Dios, el amor por Dios. Y fíjese que le dice: Timoteo, aviva. Haz algo de lo que tú puedes hacer para mantener tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Déjeme decirle que una iglesia enferma, una iglesia con síntomas de decaimiento espiritual, requiere que el pastor esté un paso más adelante. Porque un pastor desanimado, desalentado, estresado, cargado, un pastor
lo digo con todo temor, también enfermo, espiritualmente, emocionalmente, va a tener más dificultades, el doble, el triple de dificultades, para poder ayudar a una iglesia que se está muriendo o secando espiritualmente. El pastor tiene que estar 2, 3 pasos adelante, ¿sí? Aviva tu pasión por Dios, tu amor por Dios. Lo segundo es que toda iglesia necesita procesos de renovación espiritual, porque esta misma iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, el mismo Señor Jesús, después de 30 años, el mismo Señor le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Así que yo entiendo que nuestras iglesias a las cuales pastoreamos puede tener etapas espectaculares, maravillosas, momentos extraordinarios del obrar de Dios, pero hay momentos en que la iglesia también se puede estar apagando, enfriando en esos ojos ciegos, en esas zonas muertas que necesitamos identificar para poder levantarles, animarles y reavivarles, ¿sí? Entonces, yo quiero aquí compartirles algunas cosas de las que hice en mi iglesia, ¿no? Esto es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Algunas cosas que hice en mi iglesia para empezar una nueva etapa. Aunque es obvio, creo que es importante decirlo. Busqué mucho a Dios en oración. Busqué mucho a Dios en ayuno. Si Dios me iba a dar una visión nueva para esta iglesia, y yo soy el instrumento de Dios que el Señor me ha concedido el privilegio de servirle en esa iglesia, yo necesito estar preparado, necesito estar listo. Y busqué en oración y ayuno la dirección de Dios, que Dios me guíe a poder plasmar una nueva visión para esa iglesia, que me dijo: esta es tu iglesia, aquí me vas a servir, con esta gente vas tú a pastorear. Habiendo entendido eso, lo segundo que hice, obviamente, fue no comparar mi ministerio con el ministerio anterior. Nunca usé, y esta es parte de mi ética pastoral, ejemplos malos de liderazgo que estuvo antes que yo en la iglesia. No me quejé, no hablé mal, no lo critiqué, porque igual que yo, él fue llamado a cumplir un ministerio pastoral en esta iglesia. En la etapa que le tocó, no terminó bien esa etapa en el ministerio, pero no soy yo quien lo debe juzgar ni lo juzgará. Entendí que eso está en las manos de Dios. Y creo que uno cosecha lo que siembra, ¿no es cierto? Si tú no juzgas, no criticas, no hablas mal de tu consiervo, eso es lo que cosechas también. Yo sé que en muchas iglesias como la mía hay asambleas, y las asambleas de elección, reelección, informes y todas esas cosas nos hacen temblar. Pero creo que he logrado tener una relación más comunicativa, más relacional con los que se atreven a hablar conmigo y me dicen, sin esperar que me manden mails, sin esperar que me manden cartas, y me hablan miembros de mi propia iglesia. Y eso creo para mí también es importante. No comparar el ministerio tampoco nuestro con el anterior. Una de las cosas que tenemos que
que ser sensibles, es que la iglesia no está dispuesta a recibir cuestionamientos, críticas, ser negativo con ellos. Tenemos que animar en ese proceso, alentar a la iglesia, desafiarle a que vuelva a confiar en su liderazgo pastoral. Y eso, déjeme decirle que es muy difícil. Cuando una iglesia ha experimentado por algún error o pecado o equivocación de liderazgo pastoral anterior, recuperar esa confianza en el nuevo que está allí no es fácil. Uno tiene que moverse con mucha delicadeza, con humildad, con sencillez. Es más, creo que la iglesia sabe mejor lo que ha pasado que tú, que eres nuevo, que estás llegando ahí, que en mi caso fue así. Aprendí que debo trabajar con perfil bajo, sin personalismos, sin creer que tengo la varita mágica para solucionar el problema de la iglesia. Una de las cosas que aprendí es que debería, en ese momento de poder sacar a la iglesia de la situación crítica, era exponerme a que ellos se acerquen a mí, me pregunten, me hablen conmigo. Es más, varias veces le dije, si usted tiene una duda, si usted quiere saber algo de la iglesia, cómo se maneja el dinero, cómo es que administramos la iglesia, por favor, venga y hable conmigo, yo lo voy a recibir. Yo voy a hablar con usted. Si usted quiere saber más, yo le voy a explicar. ¿Por qué? Porque tenía que recuperar la confianza de la iglesia en el liderazgo que estaba uno asumiendo. Entonces, eso es un consejo que le puedo transmitir. Número 5, cuando les presentes un desafío, piensa en procesos y asume la responsabilidad primero. Y esto debo decir que yo lo aprendí de mi pastor que me formó, el pastor Chávez. Cuando estuvimos allí en la iglesia del INSE, y él llegó con el sentir también de hacer la obra misionera allí, él nos enseñó a dar una ofrenda adicional al diezmo para las misiones. Pero yo en la iglesia de Arequipa, la iglesia anterior a Pueblo Libre, no encontré el problema, encontré otro problema. Había una deuda acumulada de pago de impuestos y estas cosas, por una cantidad que la iglesia no podía pagar. Entonces, a los 2-3 meses nomás que me di cuenta, de aquí yo no voy a salir de este problema, no voy a poder desafiar a la iglesia a mayores cosas, si no resuelve el problema económico, estas deudas que tiene la iglesia. Lo primero que hice es, no sé si a usted le sirve esto, lo primero que hice fue reunir mi consejo y decirle, miren hermanos, yo tengo sueños para esta iglesia. Quiero que salgamos de esta situación económica, pero tenemos que hacer algo. Quiero que sepan que yo voy a empezar. Yo renuncio al 20% de mi sueldo durante 6 meses para que ese dinero vaya al pago de la deuda. Cuando ellos escucharon eso de mí, se sorprendieron y dijeron, pastor, nosotros también vamos a hacer ese esfuerzo. Vamos a dar 10% más de nuestro sueldo, el consejo, para pagar la deuda. Con esa instrucción, yo dije, tengo que ir un paso más allá. Reuní a mi liderazgo y le dije, entre mi sueldo y el sueldo los miembros del consejo administrativo de la iglesia, vamos a asumir el 30% de la deuda. Ustedes que son miembros del liderazgo aquí en la iglesia, quiero que también asuman con nosotros. No le voy a poner la cantidad, pero usted ore al Señor y que Dios le ponga en su corazón para resolver este problema. Les hablé del desafío. Quiero
que seamos una iglesia viva, una iglesia fuerte, que construyamos un templo, etc. Y los hermanos se comprometieron y alcanzamos el 80% de la deuda. Cuando ya fui a hablar con la iglesia, ya me faltaba solo el 20%. Pero en menos de 6 meses pagamos la deuda. Y la iglesia comenzó a vivir otra vez. Cuando pagamos esa deuda y les lancé el desafío de construir un templo para 750 personas, estaban listos para asumir nuevos retos. Algo parecido también está sucediendo en la iglesia de Pueblo Libre. Y debo decirle que por ser una iglesia mucho más grande que la de Arequipa, me ha costado mucho más años llevarla a un estado de condición de poder hacer cosas mayores. Han transcurrido 14 años, pero antes de llegar a estos 14 años, hace 4 años atrás, ya estamos hablando de que nuestra iglesia está en un desafío de poder remodelar las instalaciones, de buscar un crecimiento no solo numérico de las personas, crecimiento espiritual, sino también de construcción. Y la iglesia está dando generosamente. No solo vienen con sus anillos, sus joyas a dar dinero, sino, pastor, dígame cuál es la cuenta de la iglesia, y están dando dinero porque estamos hablando de millones de dólares para construir. Así que espero que con sus oraciones, la gracia de Dios nos ayude a poder hacer realidad ese sueño. Un sexto consejo, y el resto ya se los voy a dejar para ustedes, o si tienen algunas preguntas, porque me dijeron que esto era taller también. Cuando les presentes un desafío, piensa en procesos y asume la responsabilidad primero. Sé disponible y flexible ante la necesidad pastoral. Mire, yo soy una persona, y les estoy hablando de pastor a pastor, muy sensible ante personas que se oponen al ministerio o que critican el ministerio con razón o sin razón. Pero déjeme decirle algo que me ha ayudado a resolver esos problemas de crítica. Cuando llegué a la iglesia, pasó un año, cerca de 2, y identifiqué quiénes eran los leones rugientes en la iglesia, que eran menos de 10 personas. Y dije en mi corazón, yo no puedo dejar que estos hermanos sigan vomitando veneno en la iglesia sin siquiera haber hablado conmigo. Ellos quieren deshacerse del barbudo, pero ni siquiera lo conocen. Entonces, ¿qué hice? Comencé a citar uno por uno a mi oficina, hablar con ellos, preguntarles cómo están, cómo se sienten, en qué les puedo ayudar. Y una de mis últimas preguntas cada vez que hablaba, al final, cada vez que hablaba con cada uno de ellos, es decirles, ¿tienes algo contra mí? ¿Hay algo que tú me quieras decir? Porque quiero que sepas que yo he venido a esta iglesia porque amo al Señor y amo a gente como tú. Si te puedo servir en algo, dímelo. ¿Sabes? Todos ellos me dijeron que no tenían nada contra mí. Y me agradecían que les haya citado. Pero ¿cuál fue el plan de Dios? Después de hablar con ellos y quizás quitarse algunas máscaras sobre mi persona, uno a uno el Señor se los fue llevando de la iglesia. Algunos los he exportado a otras iglesias para que sepan lo que es servir al Señor. Algunos los he mandado a la iglesia Los Olivos para que el pastor se santifique. A otros a las iglesias de alrededor, ¿no? Para que anden en temor de Dios, en la iglesia de Breña, de Lima Cercado, por allí. No, pero Dios los llevó a algunos al extranjero, algunos se murieron y otros están en otras iglesias, ahora ya consagrados y santificados, ¿no, pastor? Tanto el pastor como la iglesia
Están bien. Finalmente, reúnete con tu liderazgo periódicamente. En ese tiempo de crisis, lo que más necesitas es reunirte con ellos de manera periódica. Explícale qué es lo que quieres hacer, háblales de las metas que tienes, los desafíos que tienes como su pastor, hacia dónde los quieres llevar. Eso es muy importante. Y número 8, implementa cambios en procesos de tiempo y en la medida que vas conociendo a la iglesia. Mira, lo que he aprendido, sea una iglesia grande o una iglesia pequeña, porque he tenido las dos experiencias, la gente quiere ser liderada, pero quiere ser liderada con sabiduría, quiere ser liderada con amor, con respeto. Y la gente te va a seguir, porque va a notar esas cosas en tu vida. Bueno, hice algunas cosas como por año y medio, como identifiqué la necesidad de que la iglesia vuelva su corazón a Dios. Por año y medio lideré con mi equipo pastoral retiros espirituales, donde llevaba gente de 50, 80, 100 personas a un fin de semana, sábado y domingo, a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios. Nuestro retiro se llamaba Retiro Peniel, cara a cara con Dios. Eso fue clave, digamos, ese tiempo dedicado a llevar en primer lugar al liderazgo y llevar luego el resto de la iglesia. Creo que hemos llevado cerca de 1,500 personas a esos retiros espirituales, así, mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y yo les puedo decir, ahora la iglesia de Pueblo Libre ama al Señor, sirve al Señor, está lista a aceptar nuevos retos y nuevos desafíos. Es una hermosa iglesia, una iglesia que el Señor me ha dado amor por ella, para amarle y servirle. Bueno, con el paso de los años hemos implementado muchas cosas que a quienes visiten la iglesia el día jueves, pues tal vez tengamos más tiempo que compartir. Allí está el material. Tal vez me dijeron que como este era una especie de taller, también quiero dejar unos pocos minutos, los 8 minutos que me quedan, para que si alguno quiere hacer alguna pregunta, la pueda hacer y nos pueda, digamos, pueda responderla si es posible. Nadie. Todo está claro como la noche. Está tan claro como el petróleo. No hay preguntas. ¿Qué le parece si oramos? Yo no sé si tú como pastor necesitas ser avivado, si tú como pastor necesitas renovarte, si tú como pastor sientes que tu ministerio se ha estancado, que no has podido avanzar aquellos sueños, aquella visión, aquel sentir que Dios ha puesto en tu corazón para resolver aquellas cosas que tienen que ver con tu vida personal. Como Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que el Señor ha puesto en tu corazón. Yo no sé si tu iglesia, tú has podido identificar por mi testimonio que hay algunas cosas en las cuales está estancada. Y te gustaría tal vez decirle, Señor, abre mis ojos, dame entendimiento de cómo llevar a mi iglesia de este estancamiento a un avivamiento, a un despertar, a un comenzar de nuevo. A mi iglesia pueda llevarle a nuevos retos, a nuevos desafíos. Si fuera así tu sentir, yo quiero animarte a orar por las dos cosas, por tu iglesia y por tu ministerio. ¿Por qué no oramos entre nosotros? Es decir, nos juntamos de 2, de 3 y nos pedimos oración mutua
y le puedas decir a tu consiervo: amado pastor, ora por mí por esto, yo necesito ser avivado. Ora por favor por mi iglesia necesita en esta área ser despertada, ser renovada en el Señor. ¿Es tu sentir? Por favor, allí comparte con el que está a tu derecha, a tu izquierda, y tengamos un tiempo de oración.